21 horas 18 minutos y en esta noche de lunes aquí en Detrás de las Noticias el tema para hablar, ley de alquileres. Nuestros invitados para tocar este tema, doctora Alicia Chalabe del Comité de Defensa del Consumidor de Jujuy. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Alejandro Bustamante, Cámara Inmobiliaria, bienvenido. Muchas gracias. Y Carlos Vaca Petrelli de Martilleros, del Colegio de Martilleros también. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Bueno, muchas gracias a todos. No solo vamos a hablar de alquiler, sino de todo un poco. De astillas que salen para algún lado, ¿no es cierto?, que estén vinculados, por supuesto, con la actividad inmobiliaria, pero que excede lo que es la simple locación de una vivienda, porque entramos a su vez en la necesidad de viviendas en la provincia de Jujuy. Arrancamos entonces. ¿Cuán importante es o cuán necesaria es la demanda de viviendas acá, en la provincia de Jujuy? No, yo diría que cuán necesaria es la oferta de viviendas en la provincia. Hoy estamos en una situación crítica, bordeando prácticamente, como digo, el drama social, porque la verdad que esta ley que hoy tenemos vigente ha perjudicado seriamente al sector de alquiler con destino vivienda. Y hoy nos encontramos prácticamente con una oferta cero, o sea, encontramos muy pocas viviendas y obviamente con precios bastante elevados que la mayoría de las personas o del común de las personas o del trabajador común no puede acceder. Y esto, bueno, se debe obviamente como consecuencia de la poca oferta, como consecuencia de que hoy el único bien o servicio que tenemos en la economía argentina es el precio del alquiler, es por lo cual que nosotros como Cámara y a través de nuestra Federación Inmobiliaria de la República Argentina es que hemos propuesto la reducción de los contratos a 2 años y el plazo de actualización a 4 meses, porque si no se hace un periodo muy largo para el propietario para poder actualizar el precio que se le va cada vez devalorizando mes a mes cuando estamos en un país que tenemos una inflación cada vez más desbordante, de modo de que esto ha sido un combo, ha sido una mala decisión llevar adelante la ley que hoy nos rige, en contra incluso de las opiniones de muchos sectores que tienen una gran experiencia en lo que es el mercado inmobiliario y que tienen una gran experiencia en lo que se refiere a las intervenciones que tiene a veces el Estado sobre los distintos mercados y las distorsiones que eso provoca. De modo de que, bueno, hoy tenemos una media sanción de la Cámara de Diputados, hoy está prácticamente parada en el Senado, se comienza a tratar de nuevo ahora en Comisión de Legislación General y Presupuesto de Hacienda este miércoles, pero obviamente con posiciones bastante dispares, en el sentido de que la oposición, representada por Juntos por el Cambio, insiste en que se apruebe como bienes desde la Cámara de Diputados y la oposición, como era de esperar, que iba a ser duro y difícil el trabajo en el Senado, pretende incluir modificaciones y otros que pretenden no resolver nada. De modo que tenemos un panorama que por lo que resta del año va a ser muy difícil que se pueda llevar adelante, ¿no es cierto? Porque los tiempos políticos, estamos próximos a elecciones, los tiempos legislativos, de modo que estamos en una situación, como digo, casi ya de drama social. Desde la óptica del consumidor, ¿qué opinas vos de la modificación, la necesidad o no de modificar la ley de alquiler? Sí, lo que acaba de mencionar exactamente las asociaciones de usuarios y consumidores lo hemos conversado y tenemos la opinión contraria. Y las estadísticas son las que hablan, ¿no? El 55% de los jóvenes de hasta 35 años no pueden acceder a una vivienda y son los que alquilan. Hay 6 millones de inquilinos en toda la República Argentina, 3 millones de inquilinos en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Precisamente son esos jóvenes los que están en desacuerdo con la política y los que están diciendo que quieren elegir un candidato disruptivo. A esos jóvenes no han tenido soluciones y muchos de ellos tienen que vivir con sus padres, inclusive algunos con hijos.
En el caso de Codelco, la sede de Codelco está en Salta. La asociación decidió en su momento acompañar un proyecto de Betina Romero para hacer una oficina de conciliación respecto a los inquilinos de la provincia de Salta. No se llegó a hacerlo, bueno, se eligió ahora otro candidato como intendente, pero es una crisis como menciona, pero proponemos otras soluciones. Una de ellas es que la solución no va a venir del mercado. El mercado hasta ahora se ha dictado esta ley, que no es hace mucho, es poco para la vida de una ley, se dictó a mediados del año 2020, la ley ahora que se pretende modificar, la 27.551, casi nada, post pandemia además, durante la pandemia rigió la emergencia y se establecieron normas para paliar la situación de los inquilinos, es decir, congelar las locaciones que, bueno, ahí los propietarios por supuesto estuvieron mal, como estuvimos mal en todo el país, paralizados con la actividad económica paralizada, y hay un capítulo de la ley que no se cumplió, o que se cumplió poco, que no se han utilizado las herramientas, que es los programas de alquileres sociales. ¿Para qué? Para que el Estado ayude, colabore en poder acceder a un alquiler, ¿no? Es una crisis habitacional y desmedra todos los derechos de una persona no poder acceder a una vivienda. Y lamentablemente es la situación actual que viven la mayoría de los jóvenes en este país. No pueden acceder a una vivienda por los altos costos que tiene. Así que, bueno, la modificación esta que se dio de bajar la cantidad de 3 a 2 años, de prever un límite de actualización y una posibilidad de actualización cada 4 meses y hasta 12 meses, lo consideramos negativo. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de negociación el inquilino. Se había previsto un plazo de mayor tiempo para que pueda tener previsibilidad, para que la familia pueda hacer... sabemos que estamos en un contexto de inflación y que no podemos anticiparnos a los precios, pero las familias pueden deducir en un año, en el límite de actualización que van a tener, cómo van a gastar ese dinero. Y cada vez más el salario de la familia va a pagar alquileres y a pagar tarifas, en desmedro de otros gastos que tiene la familia. Así que, bueno, estamos de acuerdo en que esta ley que se pretende, que salió la media sanción en diputados, beneficia a propietarios y a inmobiliarias, pero no a los inquilinos. Y esto está claro con los jóvenes, que no pueden acceder a una política de alquiler, de vivienda, a seguros de caución, a poder garantizar lo que le piden los propietarios, y no se incentiva el mercado a través de esas medidas. Esa es la opinión. Sí, bueno, disiento completamente la opinión de la doctora, dado que acá tenemos un problema. Justamente se dice que se está defendiendo al inquilino, y yo pregunto, si se lo está defendiendo, ¿por qué está el inquilino en el estado en el que está? ¿Por qué si se está defendiendo al inquilino, ¿no es cierto? Han logrado, esta es una crónica de una muerte anunciada, una muerte donde la gente, a pesar, por la tosudez de los señores legisladores, que uno le previno a través, como decía Alejandro recién, a través de los diferentes colegios, de las diferentes cámaras del país, y le anticipó lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque la gente iba a llegar a un momento de un retaseo en la información, un retaseo en la oferta, perdón, un retaseo en la oferta, y si la gente ha sacado, el propietario, por una cuestión de defensa de ellos, por una cuestión de autodefensa, ha sacado ese producto del mercado locativo, ¿no es cierto? ¿Y qué significa? La ley de la oferta y la demanda es clara. La ley de la oferta y la demanda es clara y contundente. A mayor oferta, menor precio. A menor oferta, mayor precio. ¿Dónde está el favor que se le hizo al inquilino? Acá hay cuestiones... Lamentablemente, cuestiones políticas que están primando sobre los intereses de la gente. Y ya lo dije yo en algunas otras oportunidades, en donde se está tomando y se está hablando de contratos.
y no se está hablando de personas. Acá la gente, ese contrato, es una familia. Son personas las que están. Y vayamos con respecto a los jóvenes, que son uno de los desfavorecidos con respecto a esta ley. Los jóvenes en estos momentos, ellos necesitan, sí o sí, necesitan tener previsibilidad, necesitan tener una, como veníamos trabajándolo antes con la anterior ley de alquileres, con la 23091, veníamos trabajando sin ningún inconveniente porque la gente hacía su previsión, es decir, se llevaba a un convenio de partes. En el momento que el Estado ha empezado a intervenir, en ese momento se pudrió todo. Discúlpenme en el término, pero lamentablemente no cabe otro. Donde impone sus plantas el Estado automáticamente, la libre negociación de la gente. Nosotros para eso estábamos los corredores inmobiliarios, en donde siempre le buscábamos la negociación al producto, es decir, al locador, al locatario. Y muchas veces se llegaba a una actualización muy inferior a lo que decía la inflación. Acuérdense, cuando la inflación estaba en el orden del 50%, nosotros hacíamos contratos locativos al 15% semestral o al 30% anual, es decir, casi la mitad de la inflación, porque el propietario no quiere quedarse porque la pérdida que le significa ese capital parado, que le genera impuestos, que le generan gastos, que le generan gastos en servicios, eso llega un momento que se hace impagable para el propietario. Entonces acá lo estamos viendo, queriendo ver como el malo de la película, y no es así. Es una persona que ha trabajado a lo largo de toda su vida y ha ido haciendo un patrimonio, quizás en el fondo de su casa, haciendo un pH para agarrar y poder instalar un pequeño departamento para que ese pequeño alquiler que le ingrese le sirva de ayuda en la jubilación, le sirva hoy de ayuda para los medicamentos, es todo eso, esa gente. Acá no estamos frente a pulpos inmobiliarios como puede haber en Estados Unidos, que una empresa es dueña de 15 edificios, de 200, 300, 400 departamentos. Acá estamos hablando del mercado más... no está monopolizado, el mercado está evaporado, digamos, entre la gente, entre tanta gente, que por supuesto no se pueden poner, es imposible que se pongan de acuerdo. Entonces no podemos hablar de una posición dominante. Y es ahí donde intervenimos nosotros, los corredores inmobiliarios. Tenemos que intervenir para que la balanza, el fiel de la balanza, esté manejando para que no haya abusos de poder de un lado o del otro. Hoy solo se habla del inquilino. ¿Y qué? ¿El propietario no es persona? Se lo trata como si fuera el malo de la película, el propietario. Entonces, de ninguna manera, incluso el corredor inmobiliario no es representante del propietario. Nosotros somos profesionales que somos representantes de ambas partes. Nosotros tenemos que lograr que se llegue a un consenso entre las partes, tanto en el locador como en el locatario, donde al final de una negociación salgan los dos con una sonrisa y no uno riéndose y el otro llorando. Es realmente porque justamente nos damos cuenta que estamos tratando con personas y a esas personas hay que defenderlas. Es un derecho humano el tener la vivienda. Por supuesto, si llegáramos al ideal que el Estado le ayude a que esa gente pueda tener su casa propia, pero mientras tiene su casa propia, tiene que alquilar esa persona. Seguro. Tiene que alquilar. Hemos hablado
de el alquiler de una vivienda. Pero en la actividad comercial ocurre lo mismo. No ocurre lo mismo porque en la actividad comercial nos regimos como nos regíamos con el alquiler de vivienda, con la antigua ley de locación urbana, libre acuerdo entre las partes. Y yo quería hacer una aclaración con lo que dijo la doctora Chalabe. No vamos a estar de acuerdo, pero entiendo la posición. Nosotros nos regimos por más de 30 años con la ley de locaciones urbanas, que me acuerdo se dictó durante el gobierno del doctor Alfonsín. Nunca, pero nunca hubo ningún problema con esa ley y nos manejamos de manera perfecta tanto con inquilinos como con propietarios. Cuando se empezó el estudio del Código Civil y Comercial, prácticamente se transcribió lo que era la ley de locaciones urbanas con algunas actualizaciones que ya merecían, que había que hacerlas, y nos seguimos manejando en libre acuerdo entre las partes de manera perfecta. Cuando dice la doctora Chalabe de que hoy los inquilinos no tienen certidumbre de lo que van a pagar, por eso necesitan plazos más largos, necesitan algún apoyo por parte del Estado. Nosotros con esa ley le dábamos certidumbre a los inquilinos, porque el inquilino cuando alquilaba una propiedad sabía lo que iba a pagar desde el día 1 hasta el último día de su contrato, porque se estipulaban desde el inicio cuáles eran las condiciones. Así como decía el colega, por lo general se le ponía un porcentaje que siempre quedaba por debajo de la inflación. Siempre quedaba por debajo de la inflación. Y le dábamos esa tranquilidad al inquilino y al propietario de saber lo que iba a cobrar. Hoy no la tiene. Hoy es absolutamente perjudicial para una de las partes. No podemos concebir de que el único bien de la economía argentina esté congelado 12 meses, cuando tenemos una inflación del 6, 7, ahora dicen del 12, 13%. O sea, no se le puede pedir semejante sacrificio a un propietario. Nosotros, cuando se nos involucra, dicen los propietarios y el sector inmobiliario o la inmobiliaria son los que manejan o no quieren manejar el mercado. Nosotros no, nosotros los corredores inmobiliarios, como bien dijo Baco Petrelli, somos intermediarios. Acercamos a las partes, tratamos de llegar a un acuerdo como lo hemos hecho siempre y como decíamos con el Código Civil y Comercial, que duró poco el Código Civil y Comercial sin que se sancione con las modificaciones de esta ley. O sea, así como hoy se pretende modificar, porque nosotros creemos que ha sido absolutamente perjudicial, ha sido absolutamente perjudicial en tan poco tiempo de existencia del Código Civil y Comercial ya modificar la parte de locación urbana. Con lo cual, tampoco le damos seguridad jurídica al inversor que quiera venir a invertir para renta, porque si le estamos cambiando las leyes o las condiciones cada 3 años, 4 años, 5 años, obviamente que no van a invertir con fines de renta con destino vivienda. El tema de cómo garantizamos, cómo que hacemos que los jóvenes puedan acceder a la vivienda, no solo los jóvenes, sino muchas familias que necesitan de una vivienda. Yo creo que el sector privado no es el que se lo tiene que garantizar. Yo creo que el sector público es el que tiene que generar las condiciones a través de crédito hipotecario, con plazos flexibles, con tasas racionales, para que también puedan acceder a la vivienda. Es un derecho que tienen todos, pero me parece que ese derecho no tiene que pasar por la ley de alquileres. O sea, la ley de alquileres viene a regir otra parte que hace a lo que es la vivienda en la Argentina. De modo de que nosotros lo vemos realmente como un aliciente esta media sanción del Senado, si bien sabemos que es muy difícil que prospere, esta media sanción de la Cámara de Diputados, y creemos que es muy difícil que prospere en el Senado, creemos que tampoco va a dar una solución de la mañana a la noche. O sea, el mercado no se va a restablecer porque una ley hoy se apruebe y reduzca los plazos y cambie las condiciones. Esto va a llevar un tiempo para que se pueda restablecer la oferta, como ha llevado todo este tiempo que se perjudique, como se lo ha perjudicado a todo lo que es el alquiler con destino vivienda. Así que bueno, creemos de que hay que avanzar, hay que ser racional entre las dos partes, no hay que favorecer más a una y a otra, hay que buscar la equidad. Y nosotros, los corredores inmobiliarios, siempre hemos estado en eso, o sea, en intermediar para llegar al acuerdo entre las partes. Entonces, retrotraernos hoy a 5 o 7 años, ¿sería lo ideal? No, me parece que la ley esta que se modifica ahora es muy joven. Se dictó mediados de 2020.
Y además, bueno, fue una estrategia de los diputados Juntos por el Cambio, que plantearon antes de irnos, cambiamos las condiciones. Y plantearon estas modificaciones y son derechos conquistados. El derecho de los inquilinos de 2 años a 3 años significó tener 3 años mismo contrato. Una familia que hace un contrato de alquiler por 3 años tiene durante 3 años el derecho a esa vivienda sujeto a las condiciones del mercado que sean, porque son las que van a regir el precio, pero no es lo mismo 2 años que 3. Y además con un índice de actualización que, insisto, pueda prever que esa familia no va a salir de esa vivienda y que va a permitir de que haga la previsión económica para poder pagar, incluso con ahorros de otros gastos o con colaboración. También parte de los créditos fueron al alquiler de viviendas. Esto también se estudia de los jóvenes, que los microcréditos y los créditos personales fueron a pagar garantías de viviendas y a pagar y a solventar alquileres. Así que me parece que, bueno, veremos ahora cómo se va a dar la discusión en el Senado. Se ha invitado, han participado, ahora este jueves sigue el debate, pero han ido asociaciones de inquilinos y ayer estuvieron también y plantearon esta situación de que hay esta cantidad de millones de hogares que alquilan con esta situación. La situación económica la estamos padeciendo todos y la inflación la estamos padeciendo propietarios e inquilinos, pero en este caso, bueno, el Estado tiene que, justamente de esa balanza que habla, tiene que meterse, regular y tratar de paliar la situación. Doctor Genefes, hay un fallo que es famoso, lo estudiamos los abogados en la Facultad de Derecho, que es un fallo del año 22, que es el Ercolano, y ahí se metió la Corte Suprema de Justicia en contra de toda previsión, y reguló el mercado de los alquileres. ¿Por qué? Porque necesitaba garantizar la propiedad, garantizar al propietario que no iba a perder esa vivienda y garantizar al inquilino que iba a continuar en esas locaciones. Y reguló. A partir de ahí es que empieza, digamos, la regulación de los alquileres. Hasta la modificación del Código Civil, cuando se trata el tema de la ley de alquileres, se transcriben los artículos al Código y ahora están en esta modificación que plantea Juntos por el Cambio, que por supuesto las asociaciones de consumidores están acompañando a los inquilinos y sobre todo a la Asociación de Inquilinos Jóvenes, que son los que más padecen la falta de viviendas y la falta de acceso al alquiler. Yo me confundí. Juntos por el Cambio está a favor o en contra de la reforma. A favor de la reforma, son lo que plantearon, digamos, y el partido, digámosle, el partido justicialista, el partido de gobierno está en contra de esa modificación. Quiere que sigan las cosas como están. Pero yo le hago, es decir, dos observaciones, doctora. Sí. El fallo de 1920, no es cierto, no había inflación. ¿Qué problema hay en que un propietario le diga a un inquilino, sea maestra, abogado o lo que sea, mira, yo te ajusto el alquiler de la misma manera que a vos, si el alquiler representa el 5% de tus ingresos, va a seguir representando siempre el 5% de tus ingresos. Ese es el ajuste que te hago. Porque si no, ¿qué ocurre hoy en la actualidad? Aumenta el ingreso del inquilino y queda congelado el precio, ¿no es cierto?, del propietario. Y eso es totalmente injusto y, a mi modo de ver, inconstitucional y afecta al derecho de propiedad. Existen 2 índices, ¿no? Existen 2 índices, se aplican y hay la posibilidad de aplicar actualmente, ¿no? Sí, pero hay 2 índices, el índice de precio al consumidor y un índice de valor locativo que lo fija el Banco Central y que se hace una media entre ese índice de precio al consumidor y la inflación. No. El índice de valor locativo lo pueden ir aplicando los propietarios y fijar la actualización. Claro, pero o sea, el índice que hoy determina el Banco Central es una combinación del IPC. Exacto. Con el RIPTE. Exacto. ¿Sí? Ese índice lo aplica el propietario, pero una vez al año, una vez cada 12 meses. O sea, es absolutamente, creo, injusto que sea el único bien o servicio en el país
que esté congelado 12 meses cuando tenemos una inflación de más o menos 130% interanual. O sea, también quería... sí, pero de ahí pasamos de esa situación a la situación de reducir el tiempo del alquiler y de librar la negociación a las partes. Pero ¿cuál sería el inconveniente de la reducción del plazo del contrato o de la duración del contrato? En la previsibilidad de las familias es diferente de 2 a 3 años. No quiero debatir, pero bueno. pero está para debatir. Pero, sí, yo lo que digo, a ver, eso de no es lo mismo. decir de 3, claro que no 3 a 2 años no es lo mismo. Pero es un mito decir de que si el contrato pasa 2 años, el propietario lo va a echar, al inquilino lo va a correr y se va a quedar sin vivienda. Eso es un mito. Porque nosotros, cuando es un buen inquilino, cuando no tenemos mayores, o el propietario no tiene mayores problemas con él, le renueva y le renueva hasta pasan 10 años y le sigue renovando el alquiler. Cuando se redujo el plazo, pues ya se había reducido, antes era de 3, se hizo a 2 años, se lo hizo en beneficio del inquilino en realidad. A los efectos de que pague menos sellado, o sea, al ingreso de la vivienda pague menos sellado. En el caso de que alquilase por medio de un corredor inmobiliario, pagase menos honorario del corredor inmobiliario. O sea, eso no fue por ir en contra del inquilino, fue a favor del inquilino la reducción. Pero yo creo que es un mito decir, no, a los 2 años tengo que salir a buscar vivienda. No es así. No ocurre en la mayoría de los casos. Esta ley se ha dictado o se ha armado en función de lo que ocurría en Cava. Que nosotros, en el interior, reconocemos que en Cava existían muchos abusos en cuanto a los meses que pedían los propietarios de adelantado, a las comisiones, a los honorarios que se cobraban. Y bueno, y a raíz de eso, como pareciera ser que Cava es el país y el interior no existiese, porque el interior tiene otra realidad absolutamente distinta, se armó esta ley donde afectó a todos, digamos, porque Cava tiene su propia ley también que regula los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. De modo de que pensar de que de 3 a 2 años los inquilinos se van a quedar sin que alquilar, me parece, es absolutamente un mito. Y me parece absolutamente injusto, nosotros como corredor intermediario, de que una de las partes tenga que estar todo un año perdiendo el valor de su alquiler y no lo puede actualizar. Me parece injusto cuando el inquilino le van aumentando el sueldo y si es independiente a raíz de la inflación también va teniendo una renta distinta en su negocio. Si bien es cierto, tiene que ver con el poder adquisitivo, pero el poder adquisitivo del propietario lo está perdiendo todos los meses. Entonces no me parece injusto de que por lo menos, como decimos ahora, plazo mínimo de actualización sea de 4 meses. Sí, de todas maneras. Hacemos un corte una pausa y seguimos el volvemos. debate. Horas 48 minutos y el diálogo continúa. Sí. Y los planteos continúan, obviamente. A ver, no hay peor dictadura que la de una ley injusta, ¿no es cierto? Es una ley donde todo el mundo la tiene que obedecer. Todo el mundo está sumiso a la ley, si no caeríamos en un delito de rebelión, ¿no es cierto? Y vayamos a la base. Acá ha habido presiones políticas, muy graves, y esto lo puedo hablar con propiedad porque hemos hablado con la arquitecta Bielsa en el año 2020, cuando teníamos a través de COFESI, teníamos por Zoom, en plena pandemia, teníamos las conferencias con esta ministra de la Nación, y ella misma nos decía, acá hay gente que se está tomando, porque nosotros le decíamos, no es la opinión de todos los inquilinos, acá hay que poner los puntos sobre las IES directamente y hablar, porque si no le ponemos los cascabeles al gato directamente, nunca vamos a salir. La arquitecta Bielsa nos decía, este señor
que representa a la Asociación de Inquilinos, el cual se dice representante de 5 millones de inquilinos. ¿Saben? Dice a cuántos inquilinos representa realmente. 4.800 inquilinos en el país. En el país. Esta es la consecuencia de lo que muchos señores políticos hablan, y cuando hablan se dicen representantes del mundo, representantes de toda la comunidad. Y acá la cosa no es así. Acá ha habido gente que ha hecho una presión, se ha transformado en un grupo de presión, en donde existen mayorías parlamentarias que les permiten frenar, y ustedes saben, como decían recién, esta ley por ahora no va a salir, y en el momento que dijeron en diputados cómo venía la votación, automáticamente empezamos a ver ya el desastre que se venía, y ya se ha llegado en ciudades como Córdoba, como La Plata, oferta cero. Cero es la oferta. Entonces, ¿qué se está logrando? ¿Qué están haciendo por esas personas a las que se dice defender? ¿Qué se está haciendo? El problema social que están creando, ¿qué no les duele a los señores representantes de los inquilinos? ¿No les duele que una persona que toda su vida ha estado alquilando con su trabajo, y se los ve en la ciudad de Buenos Aires, y ya lo estamos viendo en Jujuy, en situación de calle? ¿Dónde está el amor de esta asociación de inquilinos que habla? Nosotros estamos acá, estamos viendo solamente, como les decía recién, acá se ha creado un problema social, aparte del problema de una simple discusión, que te gano en la discusión, te saco más votos, menos votos. Acá a los señores legisladores, hablando en buen criollo, y discúlpenme en el término, les importa un cuerno. Les importa un cuerno el problema del propietario. Acá sabemos cuál es la verdadera madre del borrego y la matriz de por qué esta ley va a estar trabada, y le van a poner 1000 trabas. Por ejemplo, ahora quisieron poner a regular el alquiler temporario, y se lo dibujan en el alquiler temporario. Y el alquiler temporario, donde ya prácticamente en el resto del mundo ya hay lugares donde se lo está prohibiendo. Alemania, Francia, Estados Unidos. ¿Por qué? Por la gravísima evasión fiscal que hay. ¿No es cierto? La gravísima evasión fiscal ya se lo está... Resulta que acá en la Argentina queremos empezar a discutir sobre ese tipo de alquiler, a querer regular, es decir, otra vez el Estado queriendo poner sus piecitos sobre la negociación privada, sobre la negociación particular. En la gente que está en estos momentos asumiendo una representación de, según ellos, 5 millones de inquilinos, según 2 ministros, porque no solamente nos lo dijo la arquitecta Bielsa, sino nos dijo el ministro Ferraresi, porque nosotros teníamos reuniones prácticamente bien seguidas con las autoridades, y nos comentaban, la ratificó, son 4.800 personas que representan. Es decir, no llega a un partido político. Entonces, ustedes saben lo que pasa con los políticos cuando le mencionan la palabra, así como al tío Rico, cuando le mencionaban dólares, se les ponían los ojitos con el signo pesos. Así pasa con los señores políticos, y usted lo va a entender bien, doctor, con los políticos cuando le mencionan posibilidad de voto. Calcule que viene una persona y dice, detrás de mí hay 5 millones de inquilinos. Por supuesto, es un grupo de presión tremendo. Es un grupo de presión tremendo. Y entonces esa gente que está en situación de calle, ¿dónde está? ¿A quién defienden? Acá es lo que nos tenemos que sacar la careta y decir las cosas como son. Nosotros acá en Jujuy estamos tratando de mediar
para poder llegar, como decía la doctora, que quiere la previsibilidad, justamente la previsibilidad está en el hecho de saber, yo hoy pago tanto, mañana, dentro de 6 meses pago tanto, dentro de un año pago tanto, ¿cómo era? Hasta que intervino el Estado, papá Estado, y todos quieren tener el papá, el Estado que les solucione el problema. Y acá la cosa no va por ese lado, porque no hay situación dominante, no puede haber situación dominante con tanta cantidad de propietarios. Sí. Alejandro, ¿cuál sería el ideal? Para mí el ideal hubiese sido la derogación de esta ley, pero bueno, eso es un imposible. Lo ideal sería hoy que siga, se apruebe las modificaciones que se han planteado con la media sanción de la Cámara de Diputados. Y bueno, como decía recién, la solución no va a ser de la mañana a la noche, va a llevar un tiempo. Tenemos que brindar seguridad jurídica. Eso es fundamental porque necesitamos hoy mucho desarrollo inmobiliario con destino vivienda. Se han paralizado prácticamente a lo largo y ancho de todo el país porque no es ningún negocio. Hoy, con esta crisis que hay de los alquileres, muchas viviendas han pasado a plataformas de venta, de modo de que hay una sobreoferta de unidades de vivienda en venta porque los propietarios decidieron no alquilar. Y eso también afectó sensiblemente la oferta de viviendas con destino, de viviendas en alquiler. De modo de que yo creo que tenemos que volver a la racionalidad de no pretender tener congelado el precio en alquiler por un año. Como decía el doctor recién, es razonable pensar que si al inquilino le van aumentando el alquiler, es razonable que el alquiler también vaya aumentando en la misma proporción o similar. Pero si no hay forma de sostener esto, no hay forma de generar la oferta que hoy necesitamos. Hoy no existe oferta de vivienda en alquiler. De modo que, como decía al principio, esto es un drama social, es grave. Doctora, hemos escuchado La mayor presión, la sí, yo creo que la mayor presión social no es la del grupo de asociaciones de inquilinos, sino estos 2 millones de jóvenes que nos tiene que preocupar para intervenir, ayudar, promover que puedan alquilar y darle la solución legal necesaria para acompañarlos en su primera vivienda. Y su primera vivienda tiene que ser garantizándole los derechos a acceder. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que utilizar todas las herramientas que sean necesarias. Esa herramienta hoy, digamos, está la ley, se propuso modificarla, estuvieron los legisladores de Juntos por el Cambio cambiando los términos que existían. Las asociaciones de usuarios y consumidores estamos en el último eslabón de la cadena, que es en la economía doméstica, es con la familia, con el usuario final. Y la mayor problemática hoy de los usuarios finales son los jóvenes. Las familias más grandes, los empleados registrados, tienen más o menos solucionado su problema de vivienda y su problema de la locación urbana. Los que tienen mayor problema son los jóvenes. Así que no estoy de acuerdo con la modificación de la ley. No creo tampoco, dado este tiempo político, que la vayan a modificar, pero nunca es imposible. Sí, pueden surgir sorpresas de que los senadores apoyen la modificación. Y creo también que no se puede ir a una libre negociación, como dice, de la oferta y la demanda, porque esa libre negociación están en disparidad de situaciones el inquilino con el propietario. No pueden negociar de la misma manera cuando hay asimetría negocial, cuando uno tiene la información, el otro no, cuando uno puede acceder a más crédito y el otro no, cuando no tiene las garantías necesarias, cuando no tiene el dinero necesario. Bueno, todo esto es lo que tenemos que poner todas las posibilidades legales a favor de lograr la mejor ley si es que se modifique, si no mantener esta que está y discutirla más ampliamente, no solo con esa asociación que menciona, sino con todos aquellos implicados en el mercado inmobiliario. Sí, yo creo que, para acotar, que esas asimetrías se reducirían si hubiese una oferta abundante de viviendas. Claro. Entonces, nosotros tenemos que propender a que eso ocurra, a que haya oferta de vivienda. Y para eso es que nosotros tenemos que darle seguridad a los propietarios para que puedan volver a traer sus viviendas
y alquilarla con destino vivienda. Claro, la sobreoferta es, digamos, lo voy a poner desde el punto de vista de los corredores inmobiliarios. El pan nuestro en lo que eran operaciones inmobiliarias eran los alquileres, realizar alquileres prácticamente, porque una venta era un poquito más fraccionada. Los alquileres era el pan nuestro de cada día. Acá no solo ha caído el inquilino, no solo ha caído el propietario, sino también ha caído el corredor inmobiliario. ¿Por qué? Porque no está todo parado. Es decir, ¿qué quiero marcarle? Que acá no es que el corredor, o como le llaman despectivamente, la inmobiliaria, no es que la inmobiliaria es el malo que está queriendo aprovecharse de la operación. Somos trabajadores profesionales como cualquier trabajador profesional libre que pone a dos partes en contacto para que lleguen a un buen fin. Y si, primero, el propietario tiene todo el derecho porque él es el propietario de ese inmueble, tiene todo el derecho de decir por qué el Estado me tiene que venir a decir a mí cuánto voy a cobrar sobre mi propiedad, sobre mi bien, sobre lo que me costó toda una vida poder conseguirlo. Entonces, resulta que el papá Estado me viene y me dice que yo tengo que sacar ese producto a la calle, a la venta. ¿Qué hace el propietario? Lo quita del mercado, que es lo que ha ocurrido, y la oferta es cero. Entonces, ¿dónde está el favor que le hicieron al inquilino en sacarle? Es decir, en estos momentos luchamos por los jóvenes. Sí, pero si esos jóvenes no tienen, ¿qué le van a entregar? ¿Qué propiedad si no hay propiedad? Todo el mundo ha sacado del mercado locativo, ha sacado ese producto y lo ha mandado a la venta. ¿Qué ha ocurrido en la venta? Ha bajado un 30% en dólares el valor de la propiedad. Ha bajado un 30%. Entonces, ese 30% que podría ocurrir con la locación, ¿por qué no se está haciendo, no se está experimentando y poniendo en práctica? ¿Por qué se está impidiendo poder acá? Todos, les decía recién, sabemos que por ahora no va a salir porque ustedes saben perfectamente que hay un interés personal en que esta ley no salga si no está sujeta a una negociación que todos en el país sabemos a qué se refiere. Mientras no haya una cesión de parte de la oposición a esa apetencia de lograrse ese logro personal de una persona. Perdón, ¿de quién está hablando acá, Petrelli? De los jueces. No. ¿Sí? Ah, sí, perdón, sí, claro. Doctor, tiene toda la razón. Sí. Efectivamente. Pero la jueza que discutían ya está fuera de carrera. Ya está fuera, ya la sacó la corte. Hoy tomando el mate ya. Sí, pero ya entró el sustituto. Pero hoy estuve escuchando que incluso en el Senado se estaba hablando de plantear un conflicto de poderes, de traer a negociar, a aceptarle a la jueza Figueroa, aceptarle el planteo de los 75 años. Es decir, que quedaría un conflicto de poderes entre el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial ya ha dicho, la señora no puede estar, se va. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está ocurriendo con este conflicto de poderes que les importa tanto o tan poco la gente, el pueblo que dicen defender? Ojo que yo no tengo partidismo político, quiero aclarar, porque por mi posición en el colegio yo no puedo de ninguna manera, en el colegio tenemos todas las ideologías y se respeta a todo el mundo, por lo tanto acá no es una cuestión ni partidaria ni mucho menos ni la tengo. Yo tengo que defender
a la gente que está involucrada, que es el propietario, el inquilino y nuestros matriculados, que son los corredores inmobiliarios, ¿no es cierto? Tenemos que defenderlo como colegio. Martillero, sí. Ya estamos llegando al final. Sí. Por lo cual, a cada uno le doy 1 minuto para que redondeen la idea o qué le decimos a los inquilinos y a los propietarios sobre esta problemática, en donde yo siempre doy mi opinión, ¿no es cierto?, personal, de que entiendo de que el Estado debe regular lo menos posible. Se debe meter en la menor cantidad de problemas. Debe prestar los servicios esenciales, salud, educación, seguridad, justicia. Se debe olvidar de ser aviador, se debe olvidar de un montón, ¿no es cierto?, de cosas. Pero bueno. Bueno, como usted dice, doctor. 1 minuto cada uno. Todas las intervenciones a lo largo de la historia de nuestro país, en donde el Estado ha intervenido en la actividad privada, ha provocado serias distorsiones. Hoy, en lo que respecta al mercado inmobiliario, lo estamos viendo, lo están padeciendo inquilinos, lo están padeciendo propietarios, de manera que yo creo que tenemos que buscar la razonabilidad, tenemos que buscar el equilibrio, y creo que el camino es con este atenuante, este parche que se va a dar a esta ley, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, e ir avanzando en cosas que tienen que ver con los inquilinos, y donde el Estado tiene que intervenir es en dar más créditos, dar más posibilidades de acceder a una vivienda digna, darle crédito hipotecario, subsidiarlos. Pero la actividad privada o el sector privado no tiene que hacerse cargo de cosas que son absolutamente inherentes al Estado. Y por otro lado tenemos que dar seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay forma de que esto pueda avanzar. Doctora. Sí, espero que se mantenga la ley como está, una ley muy joven, que todavía no ha tenido tiempo de fracasar, porque es muy poco tiempo, y justamente da previsibilidad, y quizás sí se puede modificar, si es que se modifican, se puede modificar en forma parcial, que se modifiquen los índices. Y en relación al tema de la intervención o no del mercado en el negocio de los alquileres, hay ejemplos en otros países del mundo donde están en esta idéntica crisis, donde intervienen. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, se han establecido a los desarrolladores inmobiliarios que un 30% de un nuevo desarrollo que se apruebe tiene que ir destinado a viviendas, y decide el Estado a qué viviendas va. En Montevideo hay una regulación similar. En Alemania se acaba de dictar una ley que establece también lo mismo, un fondo del Estado que va destinado a paliar la crisis habitacional, porque de lo contrario va todo el mundo a la calle, un gran porcentaje del mundo a la calle. La crisis no es solo de Argentina, es del mundo. Así que, y en el caso de las asociaciones de usuarios y consumidores, vamos a acompañar a esa familia consumidora y a ese inquilino, y sobre todo los inquilinos jóvenes, en todas las cuestiones que planteen. Bien. Sí, usted. Simplemente estamos a favor de que se modifique, aunque lamentablemente no somos optimistas con respecto, por ahora por lo menos, mientras tenga esta composición el Senado y el Congreso, me parece que no va a haber modificación, por lo que nosotros creemos, y justamente como le decíamos, nosotros somos quienes mediamos entre el que necesita una vivienda y el que le puede proveer ese techo. Entonces, esa gente, y como conocemos la temática y conocemos la problemática de esa gente de llegar, es donde necesitamos una ley que no tenga ese abuso, que prácticamente se transforme en una dictadura, para que la gente pueda tener un horizonte, ¿no es cierto?, de previsibilidad, un horizonte de previsibilidad, y no sentirse
que está colgando de una telita de araña que en cualquier momento se les corta. Nosotros buscamos de toda manera favorecer a las partes, a las dos partes, porque acá son dos personas, son derechos humanos de este y de este. Entonces, si solamente nos dedicamos a defender a este, y pues lógicamente siempre va a haber alguien que va a estar en guerra contra el otro. Pero si estamos en el medio y nos ponemos y pensamos la situación, bueno, ¿cómo le solucionamos? Evidentemente la madre del borrego es la inflación que hay en este momento, la causal de todos los males, pero nosotros creemos que cuando se negocia en forma personal, mirándose a los ojos, la cosa siempre nos ponemos de acuerdo, siempre nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Bien. A los tres, muchísimas gracias por haber venido. Doctora Chalabe, Alejandro Bustamante, Sí. Carlos Baca Petrelli, gracias. Bueno, ¿Nos volvemos a encontrar? terminando. Sí. A mí me enseñaban en derecho que ley dura no es ley. Pero bueno, espero que encontremos una solución que no está en el inquilino ni en el propietario, sino en la inflación que tiene el país. Así es, un tema más. Nos encontramos el próximo lunes, ¿Sí? 21 horas. Gracias por habernos acompañado. La próxima cita, la semana venidera. Gracias.